Buenas tardes, hermanas, hermanos. Pues en esta ocasión, como tema del estudio de la sociedad femenil, nos toca seguir estudiando otra parte del Salmo 19. Con anterioridad a las hermanas y hermanos, nos han dado puntos importantes acerca de los salmos. Y en este caso, si usted tiene su Biblia a la mano, vamos a leer el Salmo 19 y vamos a estudiar el versículo 8, que dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, para este estudio bíblico, hermanas, yo quise utilizar, aparte de la versión de 1960, otra versión que es la Biblia latino-hispanoamericana, porque vamos a ver algunas diferencias de palabras de cómo significa ley y preceptos. Entonces, voy a volverlo a leer. Dice: los mandamientos del Señor son rectos, que traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Bueno, ¿cuál es lo importante aquí por aprender? La autora en la que nos estamos basando, quienes tengan el libro, nos pone una palabrita ahí que se llama dosis. Entonces, prácticamente lo que queremos entender en este versículo del Salmo 19 es la instrucción divina que nos otorga el Señor. Entonces, lo importante aquí en el estudio es que nosotros entendamos el principio ético del Señor que a nosotros nos otorga y prácticamente es de manera perfecta. También nos va a decir este salmo, así como muchos otros y en sí toda la escritura, cuáles son los riesgos de apartarnos de la ley del Señor, o sea, es decir, caminar en tinieblas. Otro punto es que entendamos que la palabra del Señor nos sana y nos da una instrucción y nos dirige. Lo que quiere decir es que quienes están en oscuridad, al leer la palabra del Señor, al entenderla, pues nos va a dar una claridad, y eso quiere decir que nos va a instruir divinamente. Entonces, si usted acostumbra a tomar notas, esto es lo importante, en la instrucción divina a través del Salmo 19, y vamos a entender las palabras que David, el salmista, quien escribió esto hace muchos años, pero lo deja para la posteridad a nosotros, nos quiere decir. Bueno, a lo mejor usted ya lo sabe, pero es bueno volverlo a reafirmar. ¿Qué es un salmo? Hay varias definiciones, pero prácticamente es una palabra en griego que quiere decir algo así como tocar un instrumento y al mismo tiempo cantar. O sea, estoy dando un mensaje, pero lo estoy tocando y lo estoy cantando. Al fin de cuentas significa alabanza. ¿Y qué es una alabanza? Pues reconocer los atributos de alguna persona, en este caso enfocado los atributos de Dios. O sea, David, cuando escribió este salmo, así como muchos otros, que la mayoría los compuso él, era con la intención de reconocer las maravillas que el Señor ha hecho y también los beneficios que le ha dado a través de los múltiples errores o pecados que él pudo llegar a tener. Entonces, dicho esto, reitero, un salmo es un canto, una composición poética de alabanza para el Creador. ¿Quién lo compuso? Ya lo dije, David, que era un pastor de ovejas, y al fin de cuentas, por la voluntad del Señor, él fue el único, o bueno, no el único, pero fue uno de los tantos hombres temerosos del Señor, que fue ungido por el Espíritu Santo y llegó a ser un gran rey, que nos compuso este salmo. Entonces vamos a ir viendo la manera en cómo está dividido el salmo. Ya lo habían comentado con anterioridad también algunas hermanas, les reitero. Del versículo 1 al 6 nos habla acerca de los atributos del Señor. No los dice específicamente, pero usted al leerlo puede darse cuenta lo que indica. Un ejemplo, vamos a verlo. El versículo 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Bueno, aquí prácticamente nos está hablando de que Dios es infinito. Por ejemplo, el versículo 2 dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces nos está diciendo que Dios es un Dios sabio. Luego el versículo 4: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, nos está diciendo que es omnipresente. Y otro ejemplo para concluir esta parte, en el versículo 6, dice: de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. O sea, nos está diciendo aquí que el Señor es omnisciente.
Entonces por eso David se sienta a plasmar con su pluma. Obviamente nosotros entendemos que un salmo no es escrito en un solo momento, tuvieron que pasar algunas circunstancias para que él pudiera como que tener estas ideas y al fin de cuentas pues hacer un compendio y poder decir que está haciendo esta canción para el Señor, pero está hablando de los atributos. Luego vamos a ver en la siguiente parte que del versículo 7 al 10 ya nos habla acerca de la ley del Señor y su perfección. Y es ahí, hermano, hermana, en donde me quiero detener para hablar, ya como lo había hablado con anterioridad nuestra hermana, habla acerca de la ley, de los preceptos del Señor. Y pues esto tiene que tener algo maravilloso para nosotros, debe ser un bálsamo para nosotros poder entender lo que David entendió y nos ha dejado a nosotros. Les voy a mencionar y reitero, la ley del Señor y su perfección. Y ya del versículo 11 hasta el 14, pues prácticamente David empieza a tener como que una inspiración, a hacer una serie de preguntas, se preocupa en guardar los mandamientos del Señor y le pide a Dios que le libre de las soberbias y de muchos otros males que día con día puede pasar él, así como usted y yo pasamos en el trajín de nuestros días, esos altibajos, esas peripecias, esas circunstancias complicadas que aunque seamos cristianos, al fin de cuentas podemos tener altibajos como el rey David lo tuvo. Bueno, ¿qué nos dice este salmo, hermanas, hermanos? Habla de un Dios creador, de esa relación, de ese vínculo que tiene quien nos creó con su creación, de alguien elevado, alguien que está subordinado, pero al fin de cuentas, por la gracia de Dios, nosotros nos vincula y nos permite tener un diálogo. Los cielos cuentan la gloria del Señor, no necesitan hablarlo, pero están presentes y eso nadie puede refutar que existe un Dios verdadero. Eso es muy importante. Pasamos pues. Reiterar que en todos estos versículos subyace, aunque tampoco lo dice de manera tan precisa, la inmutabilidad del Señor. Es uno de los atributos más, bueno, todos son maravillosos, pero este es muy importante. Quiere decir que no cambia. Lo que ha dicho Dios, lo que ha manifestado, va a seguir su curso y eso es parte de la ley, esta instrucción divina que nos está dando, y si nosotros lo entendemos a profundidad, prácticamente esto va a ser muy, muy bueno. Ahora, a partir del versículo 7 al 10, como ya les había dicho, vamos a volverlo a leer. El versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Vamos a dividirlo en A y B. Entonces dice los mandamientos de Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir? Los mandamientos del gran yo soy. Los tantos nombres que se les ha dado a nuestro Señor, digamos que la esencia, así como se lo dijo a Moisés, ve y diles, yo soy, te quiere decir esto, pues prácticamente lo que nos está diciendo, yo soy perfecto, mis mandamientos son perfectos. Luego, a su vez, David nos muestra que aunque estamos, pues por decirlo así, extraviados entre nuestras necesidades, preocupaciones y ansiedades, será solamente la palabra la que nos va a preservar para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestro camino. Por eso hasta el final, lo vamos a retomar cuando terminemos en el versículo 14, como que cierra esta idea al manifestar Jehová es mi roca, o sea, es su Salvador. Bueno, nosotros, hermanos, debemos entender que aunque estamos en un mundo quebrantado y que nosotros hayamos pues violado las bases mismas de las leyes de Dios, la ley de Dios es perfecta y como Él hizo un pacto con su pueblo, y ya les había mencionado en su inmutabilidad, jamás va a echarse para atrás. O sea, es decir, Dios no cambia de opinión, que un día amanece de buenas, un día nos habla y otro día no nos habla. Esto es muy importante. Luego dice, vamos a volver a retomar las palabras, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Entonces quiere decir que durante el camino el Señor nos va a ir alumbrando, o la Escritura nos va a ir alumbrando, porque va trazando el camino para ayudarnos a entender la ley del Señor. O sea, usted no puede tener una comunión con una persona a la que no conoce, no puede tener una comunión y sobre todo pues un diálogo y un gozo o una convivencia con alguien a quien no le entiende. Entonces usted tiene que leer la palabra, leerla las veces que sea necesario, porque habrá personas que lo entienden más rápido, que lo entienden menos. Pero lo que me gusta enfatizar aquí es, bueno, David era un pastor de ovejas, no por minimizarlo,
A lo mejor tenemos mal ese concepto. Los pastores de ovejas eran los que cuidaban en efecto el rebaño de las personas que tenían dinero, pero eso quiere decir que yo, que a lo mejor tengo dinero, estoy dándole mi dote, mi seguridad a una persona para que cuide mis bienes, entonces no era cualquier cosa. Entonces el Señor nos está dejando su palabra, nosotros que somos subordinados, como ya les dije, para que nosotros podamos tener este tesoro tan preciado como lo es su escritura. Por eso dice que la ley del Señor o de Jehová es perfecta. Vamos a modo de estudio bíblico, si usted gusta también tomar nota, vamos a ir viendo las palabras en las dos versiones. Como les dije, la que tenemos, la Reina Valera 1960, y en la otra, la Biblia hispanoamericana, al menos fue la que yo escogí, pero hay variedad de otras versiones. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, y en la otra dice: la ley del Señor es perfecta. Entonces, ¿qué es la ley? Es una palabra que deriva del griego que dice nomos, entonces da a entender que es normas o normatividad. A lo mejor usted lo entiende mejor así. Yo estoy bajo la normatividad en mi trabajo, bajo la normatividad en mi escuela, en la misma iglesia hay reglas y normas. Entonces quiere decir que es como una regla, ¿no? Esto no se puede torcer, no se puede ir desviando para acomodarlo a mis propios fines. La ley del Señor es perfecta y no se le puede añadir ni se le puede quitar nada, no le hace falta nada. Es lo que está diciendo en ese versículo prácticamente a futuro: no le añadas, y en el momento del día que tú quieras estudiarle, no puedes exprimirle más de lo que la misma Escritura está diciendo, porque uno de los principios básicos es que la Escritura se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere decir? Que usted no necesita ser un teólogo, no necesita tener una licenciatura, maestrías y doctorados. La Escritura es para todos. Incluso quien no sabe leer, al escuchar la palabra del Señor, algo le va a mover en su corazón. Luego dice mandato. Pues un mandato prácticamente es una orden que se le da de un superior a un subordinado. En este caso, pues si nos vamos prácticamente a los 10 mandamientos como el ejemplo más grande, porque a lo largo de la Escritura Dios tiene diálogos con sus profetas y les dice: ve y di. Jehová dice así: ve y diles, Dios dice esto. Entonces les está dando un mandato, una información para que yo no me lo quede y lo hable. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Esto que usted está aprendiendo, que ya sabe de todos los estudios que puede estar tomando, no se lo quede, vaya y dígalo al que está más cercano, a su prójimo. ¿Qué quiere decir prójimo? El que está cerca de mí, mi vecino, por ejemplo. Luego, la palabra rectitud, porque dice: los mandamientos de Jehová son rectos. Ahora vamos a ver la otra palabra, que es rectitud. También es una palabra que quiere decir que no es contradictorio. Repito, no es contradictorio, no se puede torcer, no se quiebra. Quiere decir que es algo, o en este caso alguien, que está en su día viviendo en integridad. O sea, no estoy diciendo una cosa, pero por detrás estoy haciendo otra. Y David, aunque sí pasó por circunstancias así, usted puede leer realmente su biografía, fue un hombre temeroso del Señor, claro, pero que también cometía pecados muy grandes, porque aunque tenía ese ungimiento del Espíritu Santo, así como usted lo tiene, pecamos. Sin embargo, en la redención, en este pacto que el Señor ha hecho, como les repito, que no cambia, que es inmutable, pues a nosotros nos debe dar esa seguridad y ese gozo de decir que la ley de Jehová es perfecta. Ahora otro punto, hermanos, la frase como tal, ya los mandamientos de Jehová, pues nos describe los relatos bíblicos a lo largo de toda la Biblia. Todo es ley, todo son normas, todo es prohibición, pero también viene después: si tú te portas bien, por decirlo coloquialmente, el Señor derrama bendición hasta que sobreabunde, ¿no? Dice que en Dios haremos proezas. Entonces, pues quiere decir que todo lo que el Señor ha propuesto para nosotros como iglesia y como personas, lo va a cumplir. O sea, usted no tiene por qué preocuparse ni dudar de que casi todo se está desmoronando y no ve una salida, porque David también así lo vio, estuvo afligido, estuvo bastante mal, y sin embargo puede plasmar este salmo, así como muchos otros más. Vamos a la segunda parte de este salmo. En la misma parte dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué es la alegría, hermanos? A lo mejor
tenemos el concepto. Dice que es tener un sentimiento de placer y de gozo, o sea, que se manifieste eso. Pero algo importante es una palabra latina, alicer o alecris, que significa estar vivo y animado. O sea, no puedo estar como acartonado, esas incoherencias que a veces pasamos todos, claro, y decimos yo soy cristiano pero estoy deprimido, yo soy cristiano y voy al psicólogo, no porque esté mal, pero me refiero, hay algo que no hay se está torciendo esa parte que decimos. Si la ley del Señor es perfecta y nosotros estamos sujetos a eso, pero digo una cosa y hago otra, entonces hay una incongruencia. Por eso dice que la alegría es algo que está animado, en movimiento para proseguir. Si usted no camina con su iglesia, si lleva 10, 15, 20 años en la iglesia, enojado con el mismo hermano, enojado con tal persona, pues hay algo ahí que pues lamentablemente sí nos está deteniendo, pero pues será el Espíritu Santo el que obviamente nos va a ayudar a proseguir, para que tengamos gozo, ¿no? Otra cosa importante, dice David, con todos los conflictos que había pasado, usted conoce su historial, fue asesino, lo calumniaron, fue adúltero, etcétera, etcétera. Prácticamente por la palabra del Señor, es decir, la ley, vuelve al camino, vuelve a estar caminando y prosiguiendo al blanco más perfecto, que es el Señor Jesucristo. Eso es muy importante y pues nosotros también podemos avanzar. Luego, en la otra versión, pues dice que alegra el corazón, aquí dice que reconforta. Entonces, ¿qué quiere decir reconfortar? Bueno, es una palabra muy importante, aquí me detengo un poquito, es una palabra griega que es paraklesis, y bueno, guarda una relación muy importante con uno de los nombres, una de las maneras como se le puede conocer al Espíritu Santo, lo que muchos le llaman el Paracleto. ¿Qué quiere decir? Que nos llama a estar al lado de uno, nos invita y nos ofrece apoyo, o sea, camina con nosotros y nos anima. Ya habíamos visto que era el gozo, o sea, que estamos vivos, hasta el punto de que nosotros, como dicen, dejemos de respirar, significa que estamos vivos, y mientras estamos vivos, como David en ese momento estaba, había una esperanza de tener en su cabeza ese criterio de que entrar en sus pensamientos y entrar en su corazón el reconocer que la ley de Jehová es verdaderamente perfecta. A lo mejor es un poco repetitivo las palabras, pero al fin de cuentas, como estamos hablando propiamente de este versículo, pues vamos a sacarle el mayor provecho posible, entonces por eso es importante. Ahora vamos ya a la segunda parte del versículo 8, dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Entonces, hay ahí otras palabras. Vamos a ver lo que significa precepto. Es igual una palabra latina que quiere decir que nos está dando instrucciones, una recomendación de un superior a otros. Entonces, Dios desde la creación, desde que inicia, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde que se hizo todo, el cielo, separó las aguas, está dando una instrucción, una voz de mando en la cual se cumple una instrucción. No hay una creación, aunque suena a lo mejor absurdo, no dice que los volcanes se negaron a emerger, no dice que las nubes dijeron yo no quiero formarme, no dice que los mares dicen yo no quiero ser agua, no. Ese diálogo que no se entiende propiamente con palabras, pero la creación se somete al Señor, nos debe invitar a nosotros, que somos a imagen y semejanza del Señor, pues a someternos a Él y a someternos pues también a nuestras autoridades, aunque es un poco complicado, pero también nos quiere decir esto. No lo dice tanto el texto, pero buscando más información, prácticamente también este es un llamado para que nosotros seamos íntegros y sigamos las instrucciones también del Señor. Si no viene del Señor la instrucción, si alguien nos dice una instrucción bíblica según ellos, pero no lo es, usted vaya a la Escritura, es válido dudar y diga, no, el hermano dijo algo incorrecto. O sea, no la persona que se para aquí significa que tiene toda la verdad, también puede cometer errores y dar un mensaje humano en vez de un mensaje escrito de la palabra del Señor. Ahora vamos a buscar, para pasar un poquito a entender más, Marcos 7, del 1 al 23. No lo vamos a leer todo, pero ahí solamente lo que quiero enfatizarles está titulado Lo que contamina al hombre.
Entonces me voy a detener en el versículo 7, dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, lo que les estaba yo diciendo. David al fin de cuentas reconoce que es la palabra del Señor, la ley del Señor la que es perfecta, no lo que digan los hombres, por más que suene bonito, sobre todo ahorita que estamos pues en esta época de que no podemos reunirnos físicamente y se ocupan estas herramientas tecnológicas que claro son muy buenas y podemos llenarnos y leer y ver un predicador de otro país, etcétera, etcétera, pero bueno, usted tiene que tomar nota y vaya a la Escritura, no porque suene bonito, porque esté con gozo y porque aplauda, no porque esté bien o mal, sino si de verdad lo está diciendo la palabra. Dice el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, es decir, la ley, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, ¿a qué se refiere con la tradición de los hombres? A que si a mí no me parece algo, yo no permito que lo haga la otra persona. No sé si le ha pasado. A lo mejor usted tiene una idea para trabajar en su iglesia y le dicen, no, es que desde hace años se acostumbra así. Algo así nos está diciendo esto. Entonces, si lo dice la Escritura, usted tiene que defender con argumentos bíblicos el que se debe seguir trabajando para el Señor, porque usted está haciendo lo que dice David en el Salmo 19. Está diciendo que la ley de Jehová es perfecta, no se puede torcer a mi gusto, a la moda. Entonces, eso es muy importante. Vamos a seguir regresando al Salmo 19. Dice, Jesús nos indica que la pureza verdadera es la del corazón, lo que ya habíamos visto aquí. Y si usted sigue leyendo el capítulo de Marcos, dice que ahí viene homicidios, fornicaciones, chismes, etcétera, una serie de adjetivos que no nos gustan, porque yo puedo caer en alguno de esos, y sin embargo el Señor en su gracia pues, nos permite estar en comunión con Él, aprender de su palabra. Luego dice que esta ley, hermanos, es importante que nosotros sepamos que está establecido desde la eternidad, así como inicia y abre este salmo, de los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento pues anuncia, quiere decir que desde antes de que me creara a mí, ya esto estaba implementado, no es algo nuevo, no es algo, les reitero, que se pueda torcer, que nosotros le busquemos una alternativa, no. La ley de Jehová es perfecta y usted no tiene que ponerle ni quitarle nada. Y ya por último, en el mismo Salmo 19, 8, la última parte, alumbra los ojos, al menos, bueno, eso dice la versión 1960. Y en la otra versión que yo ocupé para hacer una similitud y entenderlo un poquito mejor, dice que hace sabio al sencillo. Entonces, bueno, ¿qué es alumbrar? Es igual una palabra latina, ad luminare, que significa que nos da luz con una antorcha o con una linterna, o sea, con un aditamento. No solito yo tengo la luz, tengo que tomar un instrumento y al ir caminando, al ir guiando, se abre camino para que nosotros podamos ir avanzando. Esa es la palabra, ir avanzando. Si yo estoy estático, entonces, como habíamos visto más adelante, no tengo gozo, porque el gozo es avanzar, estar animado. Sí vemos cómo se van vinculando estas ideas. Entonces dice que nosotros no debemos ser soberbios, que nosotros al ir avanzando a veces no vemos nuestras propias limitantes, nuestras propias envidias, ¿no? A lo mejor a modo un poco como chistoso, pero dicen, bueno, somos luz, pero a veces no controlamos eso y vamos pues lampareando a los demás, ¿no? ¿Y qué hace uno cuando está lampareado? Se tapa o cierra los ojos porque me está lastimando, o sea, su luz no es la correcta, tiene que ser dosificada, por ponerlo en un ejemplo así. ¿Y qué lo va a medir? ¿Qué lo va a controlar? La palabra. Solamente la palabra, no libros alternos. Los libros sirven para esto, para completar estudios bíblicos, pero al fin de cuentas usted tiene que leer después de este estudio, leer el Salmo 19 y estoy muy segura, hermanos, que le va a hablar algo diferente a usted. Algo diferente, pero que tiene que ver con esto. Obviamente no es algo fuera de lugar. Por último, en esta palabra dice que hace sabio al sencillo. El salmista prácticamente dice que la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, si me hace sabio, como dicen, si ya me quitó la venda de los ojos, se me prendió el foco, si ya me cayó el 20, como coloquialmente decimos, entonces tiene que haber un proceso en donde yo pueda manifestar que si no era por aquí, porque la ley me dijo que no era por acá, entonces yo ya avanzo por este lado y voy alumbrado. Entonces esa es la coherencia, la integridad que habíamos dicho antes.
Y ya después de ver todas estas palabras en esta división del Salmo, pues a lo mejor allá en casa usted puede decir, ¿y luego eso a mí qué me sirve? Pues yo encontré unos 3 puntos importantes que, estando sujetos al Señor, a los mandamientos del Señor, Él nos puede dar una vida gozosa, perfectible. ¿Por qué? Porque obviamente en nuestro día a día vamos a tener pruebas y complicaciones, pero sin embargo estar sujetos de la ley va a hacer que no nos perdamos y estemos realmente caminando en tinieblas como pues anteriormente estábamos. Punto número 2, dice que el mismo autor de Hebreos, eso sí será importante, vamos a ver Hebreos 6, 18 al 20. Hebreos 6, 18 al 20. Para que por 2 cosas inmutables, como ya habíamos dicho, todos los versículos del Salmo 19 nos hablan también de la inmutabilidad del Señor. A mí se me hizo importante buscar un apoyo, un sustento en uno de los autores, que aunque no se han puesto de acuerdo quién lo escribió, Hebreos tiene mucho sustento teológico. Dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, el autor lo exagera, dice fortísimo, muy, muy fuerte. O sea, la palabra es tan fuerte que puede destrozarlo a usted, pero también lo puede volver a construir. Eso es importante, es una dinamita. La palabra es dinamita. Luego dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. O sea, aquí nos está diciendo que nosotros vamos a caminar como cristianos, animados, gozosos, pero no tenemos que estar titubeando porque no estamos caminando sobre arenas movedizas. La palabra es sólida, no estamos en una secta, no estamos en una herejía, encontramos el tesoro verdadero que es la palabra del Señor. La única limitante es de que nosotros somos perezosos, no la estudiamos, tenemos un tesoro muy grande y lo dejamos guardados y lo sacamos hasta el otro domingo. Y eso, ahorita que prácticamente a veces ya nos ponen las viñetas ahí, pues ya lo leemos ahí, ni siquiera sacamos nuestra Biblia, algo así nos está diciendo, o sea, que nosotros tenemos que tener un consuelo con el Señor, y dice que penetra hasta dentro del velo. Pues bueno, Jesucristo vino a eso, hermanos. El mensaje de salvación del Señor es que todo lo que hizo en su vida terrenal fue para apuntar a ser sometido, a ser humillado hasta la muerte de cruz. Pero ¿cuál es la sorpresa de esa buena noticia? Que si usted ya la sabe, debe de compartirla en estos momentos complicados como país y como mundo en general, de que Jesucristo ha resucitado. David, cuando escribió esto, no tenía todo eso, estaba en espera de que llegara el Redentor. Entonces usted y yo somos privilegiados porque ya tenemos toda esa regla que le digo que no se puede torcer completa. Entonces ya tenemos todo, no tenemos que buscar para seguir nuestra vida, solamente tenemos que leer la palabra, entenderla y aplicarla. Entonces, pues prácticamente quisiera detenerme. La autora del estudio de este salmo también menciona una anécdota que nos puede pasar a lo mejor a nosotros. Dice que ella iba caminando prácticamente, no caminando, en su vehículo con su esposo en una carretera larga, pero a la distancia se veía que venía como una pequeña tormenta de nieve en Pensilvania, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos al fin de cuentas tuvieron que bajar un poco la velocidad y el esposo iba manejando y ella tuvo que abrir, como dicen, más los ojos, tener mayor visión para decirle si no venían rocas o algún animal que se atravesara ahí. Entonces es una analogía que en nuestra vida vamos a ver que va a venir algo, no lo vamos a poder evitar porque no está en nuestras fuerzas, es parte del proceso que el Señor quiere porque así dijo que iba a pasar. A lo mejor bajamos un poco la velocidad y estamos viendo qué es lo que sucede, tenemos un poco de temor, claro, pero al fin de cuentas avanzamos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar gozosos con Él. Por último, vamos a buscar Mateo 7, 24 al 25. Mateo 7. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Y luego dice, descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces usted ve la referencia al Salmo 19 que estuvimos estudiando hasta el final. David cierra y concluye con una profesión de fe diciendo algo muy importante en el 14. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces es decir que también así como David pudo haber dicho esto, nosotros igual digamos, hermanos, que Jehová es la ley perfecta, por consiguiente nosotros caminamos sobre una roca, y así puede usted encontrar muchos ejemplos. Por ejemplo, el Salmo 27b, que ya lo conocemos muchos, dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, y hace una pregunta, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces usted que está en su casa, teniendo esta instrucción divina, que es la palabra clave de este estudio, instrucción divina del Señor, ¿qué le atemoriza, hermano? ¿Qué le atemoriza en estos momentos? Dice que la ley de Jehová es perfecta, que alegra el corazón. Entonces ahí desde su trinchera, en donde se encuentra, y ocupo esta palabra porque al fin de cuentas es un término como militar, es una iglesia que está militante, desde donde se encuentre, si está trabajando, si no está trabajando, si está enfermo, si no está enfermo, si ya está desesperado por no poder salir, todos pasamos por circunstancias muy complicadas, desde ahí debe decir la ley de Jehová es perfecta y estar gozoso, y así con esa firmeza pues podemos decir amén y amén, y poder repetir estas palabras que David dijo, que Jehová es nuestra roca y nuestro redentor. Vamos a concluir, hermanos, con una oración, y después vamos a leer el texto lema de la Sociedad Femenil. Si usted no lo sabe, le invito a que busque en su Biblia el Salmo 90, 17. Pero primero vamos a orar, no sin antes también pues invitarla a que se suscriba a la página de esta Iglesia Presbiteriana Reformada para que pues le lleguen y usted esté enterado de las actividades que tiene la iglesia y pues usted pueda seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias porque pues tu palabra nos enseña a estar fortalecidos, a estar gozosos. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos descuidado este hábito de leer tu escritura y de poderla llevar a otras personas que están a nuestro alrededor, a familiares que aún no te conocen, Señor, a nuestros vecinos, a gente que está ahorita en los hospitales. Señor, te rogamos que por tu misericordia tú les ayudes y les sanes. Sabemos que tu voluntad permite estas situaciones complicadas, Señor, pero pone en nuestra mente esa diferencia, el que podamos ser transparentes, Señor, podamos ser íntegros y no dejar de lado tu palabra, Señor. Sé tú nuestra luz, nuestra fortaleza, como dice David, eres nuestra roca, Señor, permite que avancemos y danos el favor de tu bendición inmerecido, permite que avancemos, Señor, que tengamos paz en nuestro corazón y que perdonemos, Señor, también a quienes nos ofenden y que nosotros podamos también ser cambiados, Señor, tener un pensamiento diferente y ser hacedores de lo que tú nos mandas en tu escritura. Aunque sea complicado, sabemos que quien va por delante y quien alumbra nuestro camino es el Señor Jesucristo. Y por ese nombre y en esa fe te rogamos y te damos gracias. Amén. Y ahora sí, hermanos, bueno, buscando el Salmo, si ya lo tiene a la mano, dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma.